Dios les bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir con ustedes. Estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Recibimos cada día testimonios de las maravillas de nuestro Dios. Así que esperamos que tu vida esté siendo bendecida, levantada en el nombre poderoso de Jesús. Estaré tratando en esta hora el tema espejismo y distorsión, ataque mortal. Y tal vez le parezca un poquito complicado el tema, pero esta es una estrategia que el reino de las tinieblas utiliza mucho para engañar, para distorsionar y para dañar el propósito de Dios en tu vida, o para intentar dañar o retrasar lo que Dios quiere hacer contigo. Y vamos a ver cómo Él utiliza esta estrategia. Lamentaciones 3, del 3 hasta el versículo 3 dice: Dios no desecha para siempre, si aflige, también se compadece conforme a la multitud de su misericordia. Una de las cosas que el enemigo utiliza para distorsionar lo que es, o querer distorsionar en tu mente y en tu corazón lo que es la palabra de Dios, es que le dice a algunas personas: Dios te desechó. He escuchado sin número de personas decir: Dios me desechó. Alguien me dijo que Dios me desechó. Escuche algo. La palabra de Dios dice, donde leímos que Dios no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece conforme a la multitud de su misericordia. Lo que quiere decir es que cuando Dios se enoja por alguna situación en la que hemos transcurrido y no hemos parado, Dios nos corrige, nos aflige, pero también se va a compadecer conforme a la multitud de su misericordia y va a volver a tener misericordia de ti, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y Satanás utiliza eso para decirte: Dios te desechó, ya el plan de Dios contigo se anuló, se canceló, ya Dios no tiene nada contigo, ya Dios no quiere nada contigo. Así que no le vas a escuchar esa distorsión de la verdad hacia tu mente y hacia tu corazón, sino que vas a decir: aunque estoy en aflicción, aunque merezco el castigo, aunque Dios me va a corregir, se apiadará de mí conforme a la multitud de su misericordia, como dice la palabra del Señor. Otra distorsión que le gusta utilizar, porque él utiliza el espejismo. Espejismo es hacerte ver a tus ojos físicos y hacerte creer algo que no es cierto. Te monta un espejismo para hacerte creer que Dios ya no quiere nada contigo, que Dios te abandonó. Y también utiliza la frase: Dios no te ama, y es una distorsión de la verdad, porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios te ama o te va a amar, es que ya Dios te amó, y lo que está en el pasado no se puede cambiar. Ya Él te amó con amor eterno. Solo tienes que seguir sus pasos, seguir su camino, alinearte a su voluntad. Pero quiero que entiendas que el enemigo te va a estar tratando de decir constantemente: Dios no te ama, para distorsionar la verdad, y va a provocar que tú veas ciertas evidencias a tus ojos físicos que puedan justificar el hecho de que tú puedas creer de que Dios no te ama. Como cuando comienza a decirte: nadie te quiere, y de repente todo el que está a tu alrededor se revoltea y comienzan a hacerte daño, para que tú confirmes con tus propios ojos y creas la mentira que él te está disfrazando. Es simplemente una distorsión de la realidad. Cuando te dice: el mundo entero está en tu contra, te está mintiendo, porque el mundo entero no te conoce. Y cuando te dice: nadie te quiere, te está mintiendo. Utiliza términos como todo, nadie, nunca, nadie. El decir nadie te quiere es decir que cada personaje del planeta, hasta los que no te conocen, ninguno te quiere. Entonces él trata de preparar un escenario para confirmar esa distorsión que él está presentándote, para que tú le creas eso como verdad. Así que la próxima vez que venga a decirte que nadie te quiere, hay mucha gente que si me conociera me amaría. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también me ama. Los ángeles que están en la presencia de Dios también están de mi lado. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo me aman también. Y hay mucha gente que si te conocería te amara. Así que no le
le recibas esa distorsión. Y principalmente cuando la persona está en depresión, el enemigo tiende a atacarle, a decir: nadie te quiere, nunca vas a ser feliz. El término nunca está suponiendo que ya él conoce el futuro y todo lo que viene, y él determinó que nunca, pero el futuro solo lo conoce Dios. Así que ese nunca de él para abajo, nunca serás feliz, quítalo de abajo, porque el futuro solo lo conoce Dios. Él está distorsionando una realidad para hacerte creer que lo mejor que puedes hacer con tu vida es acabarla hoy. Así que no le vas a recibir esa distorsión. En Efesios 2:4 dice: Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Dice que Dios mismo nos ama y nos amó y es rico en misericordia. Constantemente mucha gente toma la decisión de quitarse la vida y escuchan frases como: Dios se olvidó de ti, Dios no te ama, nadie te quiere, eres un estorbo. Esa es una mentira, eso es un espejismo, que Él lo ha planeado bien, que lo ha presentado bien, que hay personas que se han prestado para funcionar en su película que él montó para hacerte creer esa realidad que no es cierta. Sí, pero quiero que entiendas algo: la vida puede ser maravillosa, Dios trae cambios, las cosas cambian, la vida cambia y todo cambia. Y si te atreves a creerle a Dios, a confiar en Dios, verás como Dios cambia tu lamento en baile, verás como el que está hoy en aflicción estará luego cantando y celebrando la victoria que Dios trae. Así que no te quedes con el espejismo que él te está montando en este momento, porque solo quiere detenerte, destruirte y hacerte creer que nada bueno va a pasar contigo ni con tu vida. Cuando te apropias de la palabra de Dios, cuando te apoderas de la palabra que Dios dejó establecida, puedes rebatir todos los dardos de las tinieblas que vienen a decirte: Dios te dejó, porque tus circunstancias en el momento no sean las mejores. No quiere decir que Dios te dejó ni que te abandonó. De hecho, Él va a encontrar instrumentos, personas que van a prestar su boca para decirte: Dios te dejó, ya Dios no está contigo, ya Dios no va a hacer nada a tu favor. En momentos de procesos muy difíciles, encontré personas en el camino que me decían: ya Dios no está con ustedes, ya Dios lo dejó, ya Dios lo abandonó. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando José estaba en la cárcel, Dios no lo había abandonado. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, Dios no los había abandonado. Simplemente era una etapa, era un proceso. Puede ser que hoy sientas que Dios está lejos, puede ser que el enemigo te diga: Dios te dejó, el ministerio no crece, la obra no avanza, lo que emprendes no prospera. Y hay algunas personas que le prestaron su boca al reino de las tinieblas y también te están diciendo: reconócelo, ya Dios no está contigo, Dios no está bendiciendo la obra de tus manos. Así que te vas a levantar y vas a decir: mentira, no acepto esa distorsión de la verdad, porque la palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Y Cristo le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En las buenas Dios está contigo, en las malas Dios está contigo. Cuando puedes caminar, Dios está contigo. Cuando estás herido, Dios está contigo. Cuando estás fuerte, Dios está contigo. Cuando estás alegre, Dios está contigo. Y cuando estás triste, Dios también está contigo. Él es el único que no te abandona en momentos de dificultad. Oiga esto. La palabra de Dios dice en Salmo 73 del 2 al 4, hablando de Asaf, un músico cantor, que dice la palabra de Dios que él dijo: por poco se deslizan mis pies observando la prosperidad de los impíos. Y el reino de las tinieblas le plantó a este salmista, a este adorador, un escenario que parecía totalmente convincente a sus ojos. Él comenzó a contemplar la supuesta prosperidad de los impíos y él dice: no tienen problema como los demás mortales, los ojos se les saltan de gordura, viven bien, viven muchos años. En verdad no sé qué espejismo o qué clase de impíos fue lo que el enemigo les presentó a los ojos de Asaf, porque la gente sabe, aún la que está en el mundo, que todos los hombres tienen dificultad igualito que cualquier otro ser humano. Todos padecen, todos tienen complicaciones, pero el enemigo le presentó un escenario donde él veía que los que habían
habían negado a Dios y se habían apartado de Dios, estaban gordos, estaban hermosos, duraban mucho tiempo de vida, eran felices. Esa fue la distorsión de la realidad que Satanás le presentó, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que el enemigo le presenta un escenario y Israel en el desierto decía: nos acordamos que en Egipto comíamos pescado, comíamos puerro, comíamos cebollas, pero el enemigo no le presentó que tenían que lanzar a sus hijos a los cocodrilos para que se los comieran en el río Nilo. No le presentó, acuérdense que ustedes eran esclavos y que los mataban a golpe y que morían debajo del yugo egipcio. Eso él se lo omitió, pero él le presentó las cebollas, los pescaditos, para que ellos vieran ese espejismo. Y hay gente que el enemigo le está montando un espejismo. Esa persona que está detrás de ti, que no es creyente, que no conoce a Dios, que tú le estás viendo bonito, es perfecto, dicen algunos. Ese es un diablo disfrazado. Así que tienes que abrir los ojos y entender que el enemigo es un experto en distorsionar la realidad y montarte espejismos para que vayas en contra de lo que Dios te ha dicho y en contra de la convicción que tienes de la palabra de Dios, para hacerte desviar del diseño y del propósito de Dios. El salmista Asaf dijo: por poquito se deslizaron mis pies. En otra palabra, él dijo: por poco y acabo allá de aquel lado, porque yo estaba viendo el escenario tan bonito, como dicen algunos, que el pasto siempre se ve más verde de aquel lado, pero cuando usted se cruza se da cuenta que no era tan verde, que el suyo estaba más verde. Así que tiene que entender esto. Él te va a pintar un espejismo, él te va a decir: apártate de Dios y tú vas a ver cómo te va bien. Mentira, cuando estabas allá afuera no te estaba yendo bien. Él te va a pintar un escenario. Hay gente que creen que abandonando a Dios solucionan sus problemas. Es el espejismo que el enemigo te está presentando. Pero cuando entras en la presencia, cuando entras en el santuario, como lo hizo Asaf, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Y el salmista dice aquí: yo era como una bestia que no entendía. En otras palabras, yo estaba viendo como un animal. Yo no estaba analizando a fondo lo que yo estaba viendo. A mí me presentaron un espejismo irreal de la realidad, algo que es ficticio, algo que no existe, como eso que usted ve en las películas. Un ejemplo, que la persona ven y dice: ay, yo con ese cuerpo que tiene esa modelo. Pero cuando vas a fondo no es totalmente real. Hay mucho arreglo, hay mucho maquillaje, hay mucho trabajo para que eso se vea así, hay mucho filtro para que se pueda ver así. La realidad es otra. Entonces tienes que entender que el enemigo es experto montando un espejismo para que tomes malas decisiones y abandones el diseño y el propósito de Dios. A veces tienes un ministerio y no está avanzando como debe, estás al frente de una iglesia, eres predicador y las puertas no están abiertas como tú quieres que sea. Y de repente Satanás, cuando quiere deprimirte, cuando quiere aplastarte, viene y te presenta un ministerio que se está moviendo a nivel mundial y te dice: mira cómo Dios lleva a ese, y tú aquí que no te llevan ni a la esquina, que no puedes predicar ni siquiera en la esquina porque hasta la policía te lo prohíbe. ¿Y sabe lo que él está haciendo? Él está distorsionando la realidad, porque aquel en un momento estuvo como tú y tú simplemente estás en el camino donde Dios te lleva a llevarte como está aquel hoy. Pero él hace así, agarra una iglesia grande y te dice: mira, ahí sí Dios está, mira cómo está llegando la gente por pila, y tú aquí 5 años con 3 gente. Pero lo que él no te dice en el momento duro, donde quiere que tú sueltes y que tú te rindas, lo que él no te dice: aquel duró 10 años también con 3, igual que tú vas por buen camino. Eso es lo que debiera decirte, pero te presenta la victoria allá y la derrota aparente tuya para desanimarte. Quiero que entiendas que todo lo que usted ve volando en algún momento estuvo en un nido donde no podía ni siquiera caminar ni saltar. Todas las aves que hoy vuelan no nacieron volando. Toda la gente que hoy corre no nació corriendo. Entonces tienes que entender esto. Todo ministerio pasa por un proceso. No te lleves del espejismo de las tinieblas y te va a mostrar: ay, mire ese matrimonio que perfecto se ve, y el tuyo se lo está llevando el diablo. La gente luchó en el principio, se adaptó, enfrentó sus batallas, peleó, logró vencer obstáculos, y llega un momento donde todo está en un estado en calma, donde tú dices: ay, qué bien está. Pero todos comenzaron con batallas de la misma manera, pelearon, resistieron, aguantaron, soportaron, trataron de llegar a un equilibrio. Entonces aquí decimos
en nuestro país un dicho que dice que todo lo que brilla no es oro. Entonces yo quiero que tú entiendas que en vez de desanimarte, cuando tú veas victorias ajenas, vas a decir, en un momento él estuvo como yo, y eso quiere decir que voy por buen camino. Pero el enemigo va a tomar ese espejismo para decirte, no, tú nunca vas para allá, tú nunca vas a llegar, nunca vas a tener victoria. A ti Dios te dejó, con aquel Dios y está. Quiero que entiendas esto, es un espejismo, y estoy hablando con gente que está al borde de soltar el ministerio que Dios le entregó porque están viendo que no hay avance. Quiero que resistas en el nombre de Jesús. No te dejes llevar del espejismo que las tinieblas te están montando. Todos comenzaron con dificultad, con sacrificio. Primero comenzaron que no gateaban, después comenzaron a gatear, después a caminar, después a correr, y algunos vuelan. Entonces quiero que entiendas esto. Vas a resistir. Él te va a montar todo bonito. Todo se ve bonito de aquel lado cuando tú estás de este lado, pero luego que estás allá te das cuenta que de este lado estaba más bello. Así que tienes que tener calma para poder analizar el espejismo que el enemigo te está presentando para desenfocarte de lo que Dios quiere contigo. El salmista Asaf dijo, por poco y acabo impío, porque yo vi esa gente tan hermosa. Yo los vi tan gordos, él decía. Yo los vi que sus hijos disfrutan de toda su riqueza. Ellos insultaron a Dios y escaparon y murieron de viejos saludables en sus camas. Ajá. ¿Y qué película fue que vio? Porque la realidad es otra. La realidad es que los que no tienen a Dios no tienen paz. La realidad es que su vida es un caos, aunque puedan algunos tener y muy pocos tener alguna riqueza, porque hay gente que dice, no, los impíos prosperan. Él dijo, los impíos prosperan. Señores, ¿usted sabía que hay más impíos pobres que impíos ricos en el mundo? Entonces, este hombre estaba viendo una mentira. El enemigo le planteó un escenario que no era real. Él dijo, todos los que se alejan de Dios son prosperados. Mentira. Mentira. Se hace el cálculo, el diagnóstico de la gente multimillonaria y millonaria en el mundo, y usted se dará cuenta que los pobres, aunque no le sirven a Dios, son gran mayoría, muchísimo más que aquellos que sí le sirven. De hecho, la gente que le sirve a las tinieblas, en su gran mayoría viven en estados de miseria, y algunos que son prosperados. Entonces este hombre estaba viendo una mentira y creyendo una mentira. En una ocasión, el enemigo me plantó una mentira y me dijo, la gente que se aleja de Dios avanza y le va bien. Y era una mentira. Cuando él miró con ese cuento, digo, dile a otro cuento. Ese cuento díselo a alguien más, a alguien que no te conozca, porque yo vengo de allá de tu mundo, y de allá de donde yo vengo, créeme que ahí yo no encontré ni nada bueno, ni nada próspero, ni nada de bendición, ni nada de paz, ni nada de seguridad, nada de nada, porque en ese momento yo estaba en un proceso y él quería plantearme, y después que yo le digo esa palabra me dice, sí, pero en mis manos nunca pasaste hambre. Y le dije, pues prefiero pasar hambre en las manos de mi Dios y no morir de gordura en las manos tuyas. Y yo quiero que usted entienda esto. El Dios del cielo está contigo, y sin importar el espejismo que el enemigo te esté planteando en este momento, lo vas a ignorar y vas a escarbar la verdad y vas a buscar la verdad. Y no importa que toda la iglesia donde tú estás te esté diciendo, Dios te olvidó, ya Dios no te quiere, ya Dios te desechó, como me decían a mí, lo vas a ignorar y te vas a aferrar de la verdad de la palabra de Dios, que es el único que no miente, el que te dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desampararé, y aunque tu madre y tu padre te dejaren, Jehová con todo te va a recoger. Te van a decir, no tienes capacidad, no calificas para el llamado que dices que tienes. En una ocasión alguien me dijo, usted no califica para el supuesto llamado que usted dice que tiene, que tiene. Digo, no supuesto ni que digo, a mí me lo dijeron, yo no llamé, a mí me llamaron, yo no quiero, es a mí que me hacen querer, porque Dios me estaba llamando y tuve que enfrentar muchas cosas para poder darle frente al llamado que el Eterno me estaba haciendo. Entonces yo quiero que tú entiendas que vas a tener oposición. El enemigo va a venir con su espejismo. Él fue donde Cristo con su espejismo. En un segundo le mostró todos los reinos de la tierra. Oiga qué película, se lo pasó así en pantalla gigante. Mira todos los reinos, mira la gloria. El nazareno estaba en un desierto con hambre. Cuando usted tiene hambre, usted no piensa con claridad. Y el que tiene hambre lo que quiere comida. Y cuando usted está en un desierto, que usted sabe lo que significa desierto, y el enemigo viene y te presenta el mundo en una bandeja. Mira, te doy toda la gloria del mundo. Te doy todo y más. Si tú quieres
quieres ahora mismo te hago un banquete de toda esa piedra, yo mismo te la transformo en pan si tú quieres. Estoy parafraseando porque no fue así que se dio la cosa, pero me parece ver que el enemigo le decía, más si tú no quieres convertir la piedra en pan, hasta yo te la vuelvo pan, para que salga de ese desierto, para que evites la cruz, para que le falles a Dios. Y en un rato lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate de ahí, hazte la de Superman, y tú vas a ver como la gente, si ve cuando los ángeles vengan y te agarren y te hagan volar en el aire, y esa gente de una vez va a creer que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? Escúchame bien, apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que el enemigo le estaba planteando un espejismo, que no era nada cierto, que si el nazareno tomaba una mala decisión en ese momento se iba a perder todo lo bueno que Dios tenía para él, y no solo se iba a perder lo que Dios tenía para él, sino que no iba a perder a nosotros también. Nadie se hubiera salvado, el mundo se hubiera vuelto un caos, él no iba a reinar en ningún mundo, ese mundo iba a ser transformado en un infierno inmediatamente. Si Satanás hubiese logrado convencer al nazareno de tomar esa mala decisión, así que él quiere convencerte para destruirte, y le vas a rechazar sus ofertas, vas a rechazar su espejismo y le vas a decir, apártate de mí, Satanás, porque yo sé que después de toda la cosa linda que tú presentas, ahí está tus garras para destruirme. Y estoy hablando con gente que saben lo que le estoy diciendo. Y quiero a esa gente en los comentarios que el enemigo le ha planteado espejismos y han caído en sus espejismos. Y otros que han rechazado sus espejismos y le han dicho mentira. Voy a servir a Dios, voy a honrar a Dios. En una ocasión vi una película bastante graciosa. Y en esa película habían dos caminos, y había un camino que decía el cielo y otro que decía el infierno, y le mostraron a ambos. El cielo estaba muy hermoso, muy tranquilo y todo muy bello, pero supuestamente le muestran el infierno. También la persona podía escoger para dónde ir, y en el infierno estaban jugando golf, habían que muchas mujeres hermosas, había mucha bebida, etcétera, etcétera, y todo estaba también muy bonito, pero a un estilo de mundo. Y de repente la persona toma la decisión de irse para el infierno. Estaba más divertido, según la persona de la película que vi. Y cuando escoge el infierno, que lo descienden allá, que cuando él llega lo que encuentre candela por todos lados y grito por todos lados, supuestamente di que le pregunta a Satanás, hoy las mujeres, y el golf, y la bebida, y todos los amigos. Dice, eso era ayer porque estábamos de campaña. O sea, y eso me trajo un mensaje, y es que cuando el enemigo está de campaña te ofrece rosas y castillos, pero cuando se le cayó su campaña lo que hay es fuego, espina, dolor, infierno. Así que suelte toda oferta de las tinieblas, trabajo que vengan de él no lo queremos, personas que vengan de él no lo queremos, esposo, esposa que vengan de él no lo quiero, échelo para allá. Ay, que estás sola, ya tú tienes 30 años, apareció alguien, él nada más que practica la magia negra, pero es un buen muchacho, para allá. Así que usted va a rechazar las ofertas de las tinieblas. El enemigo utilizó un espejismo para querer deslizar a Asaf, hasta que él fue a la presencia de Dios y dice que vio el fin de ellos, que estaban viviendo en deslizaderos, que no era lo que él estaba viendo, que su final no era bueno y que aún su vida no era estable como él había visto. Tenemos que entender esto. En momentos de dolor, en momentos de tristeza, no tomes decisiones fuertes, no sueltes la toalla, no salgas corriendo, no abandones el ministerio. En momentos donde estás en el piso, donde tus emociones no están en control, no es el momento de tomar decisiones, es el momento de estar tranquilo, porque cuando tomamos decisiones en medio de esas situaciones tomamos malas decisiones. Así que a resistir, a aguantar y a soportar, y todo espejismo y toda distorsión de la verdad y de la realidad, a rechazarla. Dios está contigo, Dios no te ha dejado, Dios no te ha desechado. Oigo creyentes a veces llorar diciendo, ya Dios me desechó, y me lo dijeron tantas. Olvídese quién se lo dijo. Vaya a Dios y comience a clamar a Dios, que conforme a la multitud de su misericordia Él sabe perdonar. Sí, mire, la gente que más le falló a Dios en la Biblia se humilló a Dios de corazón, hizo un cambio en su vida y Dios lo perdonó. Así que ese es el Dios de la gracia, ese es el Dios que estamos predicando. Y no es que usted va a estar patine y patine, pero sepa que si de verdad se humilla delante de Dios, no importa lo rojo de su pecado, el Rey de Reyes y Señor de Señores está dispuesto a perdonarte. Shalom, shalom.